Muy buenos días. Hoy estamos muy contentos en la Universidad Virtual del Estado de Michoacán porque tenemos el gusto de tener a una de nuestras colegas, una de nuestras integrantes de la estructura, ofreciéndonos una conferencia de gran importancia, Mujeres en la Ciencia. Ella es la doctora Elvandrea Falcón, egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con un doctorado precisamente en ciencia, que nos va a decir cosas muy importantes en la materia y nos va a poder hablar desde su experiencia cómo ha vivido este proceso de ser una mujer en la ciencia. ¿Qué retos ha tenido? ¿Cómo le ha ido como en la práctica diaria? Y por eso es que es tan importante que podamos escuchar su opinión. Actualmente es la encargada de la Subdirección de Investigación e Innovación de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán y, como mencionaba, su doctorado es en biotecnología molecular. Muchas gracias por estar aquí, doctora. Es un gusto que lo tengamos. Muchas Adelante. gracias, maestra Maribel. Y pues gracias. Como comentaba la maestra Maribel, pues yo les voy a hablar de un tema que al menos en mi ámbito profesional es de suma importancia visualizar, que es la presencia de las mujeres en la ciencia, ya que es una situación que no solamente es una cosa de estética, sino que es necesario la presencia de las mujeres para generar conocimiento y para generar innovación e investigación. Pero para poder empezar con esta charla, tenemos que entender primeramente qué es la ciencia, a qué nos referimos cuando usamos este concepto, ya que es un término que se usa de manera muy general y realmente pocos conocen a qué nos referimos con este término. Si buscamos una definición muy rápida, a mí me gusta mucho la de la Real Academia Española, ya que engloba realmente lo que es la ciencia. Si buscamos la definición, dice, es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, el razonamiento sistemáticamente estructurado y de los que se deduce principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Cuando hablamos de ciencia, hablamos de que un fenómeno se puede corroborar, es comprobable. Si no es comprobable, no estamos hablando de ciencia. Entonces, ¿cómo podemos clasificar la ciencia? ¿Cuántos tipos de ciencia hay? ¿O por qué sabemos que la ciencia es tan amplia? Si ustedes se ponen a buscar diferentes clasificaciones de la ciencia, van a encontrar muchísimas. Yo considero que esta, reportada por Morales Jasso en el 2021, es una de las más sencillas, pero que también nos hace el panorama mucho más amplio, ¿no? Podemos dividir las ciencias en ciencias formales, las que son tradicionalmente conocidas como matemáticas o relacionadas con la lógica, y fácticas, es decir, las que conllevan un proceso práctico, un proceso experimental. Dentro de las fácticas encontramos las naturales y las sociales, de las cuales derivan todas aquellas materias que nos dan tanto problema en los estudios, en la preparatoria y en la universidad, donde tradicionalmente las consideramos como materias difíciles o aburridas, ¿no? Pero lo que tienen en común todas estas ciencias que mencioné anteriormente es que todas ellas se basan en el método científico. Ese método que desde la primaria nos empiezan a inculcar como jóvenes investigadores para desarrollar esa curiosidad científica. ¿Pero en qué consiste el método científico? El método científico es una serie de pasos y procedimientos que nos guían a llevar a cabo una investigación. Para no conflictuarnos y no pensar que es un efecto o que es un problema muy complicado de resolver, basémonos en este esquema que encontré. Dice, el método científico inicia con hacer una pregunta. Cualquier niño de primaria diariamente maneja el método científico sin saber que está llevando un proceso de método científico. Por poner un ejemplo, supongamos que queremos saber cuál de las harinas hace que mis hot cakes sean más esponjosos. La harina de granel, la harina que encontramos por kilo en el mercado, o una harina especializada, digámosle marca Caro. Si nosotros queremos generar un hot cake muy esponjosito, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cuál harina me va a hacer mi hot cake más sabroso? Después procedemos a hacer una investigación, es decir, vamos a investigar cuántos tipos de harina hay, qué características tienen, cuál es el mejor precio, etcétera, ¿no? ¿Qué sigue? Construir una hipótesis, es decir, basándome en lo que ya investigué de esas harinas, puedo suponer con cuál harina me va a saber mucho más rico mi hot cake, ¿no? Eso es generar la hipótesis. Después, ¿qué sigue? Lo más entretenido, lo más interesante, testear la hipótesis, es decir, hacer los experimentos. ¿Cómo haremos un experimento? Pues nos ponemos a cocinar. Así de sencillo. Eso es testear una hipótesis.
Después sigue analizar los resultados y determinar la conclusión. Probamos los hot cakes y decimos, no, pues la harina Caro hizo que mis hot cakes estén más esponjosos, pero no están tan ricos. O a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor la harina a granel hace que mis hot cakes estén más apelmazados, pero tienen un mejor sabor. Entonces, a partir de mis resultados, yo voy a hacer un análisis en el cual determino si mi hipótesis es cierta o es falsa. Como pueden ver, la ciencia se maneja de una manera tan sencilla o tan complicada como la queramos entender. Pero la finalidad de cualquier investigación científica es realizar un informe, es decir, hacer público el conocimiento, que la investigación no se quede guardada en una sola persona, sino que sea de dominio público. Es por esto que la finalidad real de la ciencia es generar el conocimiento. Entonces, si ustedes se fijan, a lo largo de estas definiciones, en ningún momento mencioné que se requería de tener un género en particular, es decir, femenino o masculino, para poder desarrollar la ciencia. Entonces, ¿por qué es importante hablar del papel de las mujeres en generar conocimiento? Pues porque se ha visto a lo largo de la historia, a lo largo de la evolución, que las mujeres típicamente han sido relegadas en este ámbito. ¿Por qué? Porque han sufrido discriminación. Hemos sufrido discriminación, menosprecio a nuestras capacidades, por lo cual hemos sido relegadas a un papel secundario o acompañador solamente de un investigador hombre, y lo cual podemos asociar a una falta de referentes científicos. No me dejarán mentir, pero ¿cuántas mujeres científicas ustedes me pueden mencionar? Les aseguro que la mayoría me va a decir una, Marie Curie, y de ahí en fuera no me van a poder decir ningún otro nombre. Si yo les pregunto, ¿qué es un científico? La imagen que se les viene de primera instancia a cualquier persona es una persona masculina con cabello despeinado, con bata en un laboratorio explotando cosas. Y la ciencia va más allá. La ciencia no solamente se trata de hacer explotar las cosas. ¿Por qué decimos que las mujeres hemos sufrido discriminación de la capacidad intelectual? Pues resulta que hay muchos reportes en grupos serios de investigadores antiguos, hablamos de los años 70, incluso 80, donde se describían estas palabras. Las mujeres no tienen la capacidad de analizar. Es una de las razones por las cuales no se les daba puestos de autoridad o puestos de poder más allá de ser secretarias o computadoras, como normalmente se les conocía. Las mujeres basan sus opiniones en sus hormonas y en sus emociones. Este estereotipo ha hecho que las mujeres tradicionalmente no tengamos la opción de participar en puestos de poder o menos ser líder en una investigación, ya que muchos de los científicos anteriores creían que las mujeres iban a basar los resultados o la explicación de los resultados depende de cómo estuviera su estado de ánimo. Y se ha visto que no, que las mujeres no involucran las emociones en la capacidad de análisis de resultados. Hay un estudio que salió en el 2021 donde comparaba la productividad de las mujeres científicas mexicanas y de los hombres científicos mexicanos. Y de manera interesante, las mujeres resultaron ser un 20% más productivas que los hombres, a pesar de ser mujeres que estaban repletas de hormonas y repletos de conflictos emocionales. Okay. Otro de las frases más comunes que se leían en los reportes de los grupos científicos mayoritarios de hombres era: las mujeres son débiles, que no son capaces de llevar a cabo investigaciones básicas, por lo que es menester el guiarlas en la toma de decisiones. En ese entonces, hablamos de los 70, se creía que las mujeres no tenían la iniciativa propia de generar una investigación de lo más sencilla. El simple hecho de decidir cuál, no sé, cuál lavadora era la más adecuada para una casa, relegaba incluso al hombre. El hombre era el encargado de determinar cuál lavadora era la más adecuada para las capacidades o necesidades de su mujer, que son investigaciones básicas y sencillas, pero no se creía la mujer capaz. Es ahora donde yo les pregunto, ¿esto será cierto? ¿Será cierto que los hombres tienen la capacidad de analizar proyectos por sí solos, solamente porque son hombres? Pues vamos a ver un ejemplo que no está tan viejo. Seguramente han visto en redes sociales la historia de la doctora Sally Ride. Se hizo muy viral en apenas hace unos 15 días, me tocó ver algunos TikTok, donde describían una situación que ella vivió, bastante interesante, deprimente y graciosa.
Ella fue la tercera mujer en el espacio, fue la primera americana que fue astronauta. Ella realizó un doctorado en física y gracias a su capacidad fue invitada a participar como astronauta. Sin embargo, hay una triste historia atrás de esto. A la doctora Sally se le invitó para cumplir un requisito de género, el cual se estaba empezando a imponer en la NASA. A la doctora le gustaba mucho ser una activista social, le gustaba promover la ciencia, le gustaba interesar a las niñas en el ámbito científico, específico en la física, y tristemente, pocos días antes de lanzar el transbordador, el cual iba a durar 7 días en el espacio, le hicieron una pregunta. Le dijeron, vamos a mandarte con 100 tampones. ¿100 es la cantidad correcta? A lo que la doctora Sally respondió muy seria, no, no lo es. Y se fue. Las que son mujeres y me están escuchando van a entender lo ridícula de esta pregunta. A lo mejor algunos hombres no van a entender por qué es ridícula esta pregunta, pero es entonces donde llegamos a la pregunta inicial. ¿Es realmente que los hombres, por el simple hecho de ser hombres, son capaces de cuestionarse preguntas relevantes? Y aquí vemos que no, que la realidad es otra. Y tristemente, sí mandaron a la doctora Sally al transbordador acompañada con sus 100 tampones para 7 días. Entonces, ustedes verán qué opinan acerca de esta situación. Es realmente de risa, pero pues es algo que ocurrió, ¿no? De acuerdo a datos de las Naciones Unidas, está reportado que del total de los investigadores reportados a nivel internacional, solamente el 30% de ellos son mujeres. Bueno, específicamente son 28% de ellos. Sin embargo, se ha buscado la manera de incentivar a las mujeres a que participen en más procesos relacionados con la ciencia. Tristemente, el panorama a nivel internacional pues es desalentador, ¿no? Pero si nos acercamos un poquito más a lo que estamos viviendo en la actualidad aquí en Latinoamérica, según datos de la UNESCO, el 45% de las investigadoras latinoamericanas, bueno, de los investigadores, perdón, son mujeres latinoamericanas. ¿Okay? Esto pareciera ser que en Latinoamérica estamos un poquito más avanzados en cuestiones de género e inclusión en la ciencia. Sin embargo, no hay que olvidarnos de que cada país es diferente y la situación que vivimos en México no es la misma situación que viven en Colombia o que viven en Brasil. He tenido la oportunidad de convivir con científicas brasileñas y científicas colombianas y tristemente, las científicas brasileñas me describieron un panorama bastante machista, muy desalentador, donde les tocaba competir por el reconocimiento en frente de otros hombres, donde por el hecho de ser mujer se les discriminaba, ¿ok? Personalmente he vivido situaciones bastante similares, pero pues uno siempre trata de poner la mejor cara e ignorar, ¿no? Y bueno, más centrado en México, ¿cómo vivimos la ciencia las mujeres a las que nos dedicamos a esto, no? Pues en México existe un organismo conocido como CONACYT. Es el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. El CONACYT se encarga de llevar un registro e incentivar los procesos de ciencia. Dentro de ellos existe un Sistema Nacional de Investigadores, lo que conocemos como SNI. En este Sistema Nacional de Investigadores se hace una clasificación del nivel de investigación de cada individuo. ¿Okay? ¿Qué se necesita para ser un investigador registrado en el SNI? Pues se necesitan muchos requisitos, pero los podemos sintetizar en tres. Tenemos que demostrar la productividad científica, es decir, tenemos que hacer publicación de artículos donde digamos los resultados de las investigaciones que hemos llevado a cabo. Tenemos que formar recursos humanos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener la capacidad de transmitir el conocimiento a las nuevas generaciones, ya sea asesorando otros trabajos, dando clases, etcétera. Y muy importante, divulgar la ciencia. Este es un requisito que últimamente ha cobrado mucha relevancia, puesto que se ha visto que la divulgación de la ciencia incentiva a los jóvenes, niñas y niños desde muy pequeños a dedicarse a esta área. Bueno, si se cumplen con estos 3 puntos principales, en el SNI podemos encontrar 3 niveles o 4 si consideramos un candidato. Cada uno de los niveles va numerados. SNI 1, que sería la investigación en la cual cumples con los requisitos mínimos indispensables para ser investigador. SNI 2,
que refleja una capacidad un poco mayor en llevar un proceso de investigación donde tu trabajo empieza a ser referente nacional comparado con otros grupos. Y por último, el SNI 3, donde tu trabajo resalta a nivel internacional. Entonces, la aspiración de cualquier científico mexicano, pues, es llegar al SNI 3, no solamente por los incentivos económicos, sino por la motivación y la capacidad de transmitir conocimiento a otros países y a otras comunidades. Pero, ¿qué pasa con las mujeres investigadores en México? Pues para pertenecer al SNI, las mujeres y los hombres tienen que tener un posgrado, ¿ok? Sería el primer requisito. Según datos reportados por CONACYT en el 2021, que son las encuestas más recientes, dan estos resultados. Se titularon de un posgrado en México un total de hombres de 38,023, comparado con mujeres, los cuales fueron 47,576 mujeres. Estos datos son bastante alentadores, nos hacen creer que estamos trabajando bien, que hay mayor participación de las mujeres en la ciencia, pero esto se refleja ya al nivel de investigación. ¿Por qué? Porque estamos viendo que al menos estos datos nos indican que hay mayor presencia de mujeres en la investigación. Pero ¿cuál es la realidad? Pues tristemente, según las mismas encuestas del SNI, nos indican que solamente el 38% de los investigadores en México son mujeres. Y de este 38% mujeres, la mayoría está en el SNI 1. La mayoría de los SNI 2 y SNI 3, es decir, los rangos más altos de investigación, son en hombres. Pero falta determinar qué es lo que hace que las mujeres, si están terminando un posgrado, no continúen su investigación o no continúen su formación científica. Pues tristemente, esto es muy sabido. Existe un síndrome, el cual se ha reportado en la mayoría de las mujeres que nos dedicamos a la ciencia, el cual se conoce como síndrome de la impostora. Este síndrome es una alteración de la percepción de la realidad. ¿Qué quiere decir? Existen condiciones en las que una mujer que empieza a tener un éxito constante empieza a desmeritarse ella sola. Cree que lo que ha conseguido no refleja realmente su capacidad y este síndrome se empieza a formar desde la infancia. Para no describir tan ampliamente la imagen, podemos simplificarlo en que todas las mujeres estamos enfrentados a una presión social donde se nos exige cumplir con ciertos estándares de perfección, no solamente física, sino académica. Y esto repercute en la vida laboral. Cuando una mujer está en la universidad, empieza a enfrentarse a situaciones de discriminación con los compañeros, empieza a escuchar palabras como las mujeres no son buenas para las matemáticas, las mujeres no deberían estar en ingeniería. Y no, eso no es extraño, a mí misma me pasó muchas veces. Yo quería estudiar una ingeniería y acabé estudiando otra cosa porque me metieron en la idea que yo no era buena para las matemáticas, cuando en realidad era de que yo optaba siempre por materias de física, de matemáticas y me iba bastante bien. Entonces, todos esos comentarios fueron mellando en mi conocimiento para hacerme creer que yo no era apta para un área de ingeniería. Sin embargo, yo seguí adelante, seguí estudiando, pero me di cuenta que yo en mi condición de mujer me tocaba esforzarme mucho más que mis compañeros hombres para tener credibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Yo me podía pasar todo el día leyendo, desvelándome, estudiando, y yo veía que mis compañeros se paseaban, se iban de fiesta, no estudiaban, llegaban al examen y los profesores a ellos no los cuestionaban por qué llegaban desvelados, por qué llegaban con aliento alcohólico, y si a mí me veían con un pelo fuera de lugar, me decían, ah, señorita, prefirió irse de fiesta que estudiar. Entonces, estos comentarios, no solamente hacia mí, sino hacia mis compañeras, hacían que me sintiera mal por disfrutar mi vida. ¿En qué culminó? Pues que me enclaustré en el estudio, exigiéndome cada vez una perfección académica y perfección académica. Y cuando fue pasando el tiempo, al yo recibir estos pequeños éxitos o logros, los atribuía más a la suerte que a mi propia capacidad. Y esto es un fenómeno que se presenta en muchas de las mujeres que se consideran exitosas, en las cuales, no solamente en la ciencia, sino en la economía, en algunas otras áreas que son exitosas, siempre se disminuye la capacidad por ellas mismas, ¿no? Entonces,
Se ha visto que las mujeres que están participando en áreas de matemáticas, química, física e ingenierías, a pesar de que son pocas, sí hay, la mayoría de ellas desarrollan este síndrome del impostor. ¿Ok? ¿Y cómo podemos entender cómo afecta laboralmente o en el ámbito de la ciencia el síndrome del impostor? Pues en la ciencia, para poder acceder a estímulos económicos, para poder llevar a cabo una investigación, se necesita dinero. Como en todos los casos, si tú quieres proponer una investigación en China, necesitas dinero. Si la quieres proponer en Michoacán, necesitas dinero. Para todo, dinero. Este dinero es proporcionado por diferentes instancias, las cuales lanzan una convocatoria. Cada convocatoria tiene un montón de requisitos, porque la finalidad es asegurarse que los candidatos que van a ser beneficiarios de este estímulo son los más aptos. ¿Y qué se ha visto? Se ha visto tristemente que la mayoría de las mujeres no aplicará a una convocatoria si le falta un solo requisito. Por contra, la mayoría de los hombres aplicará a una convocatoria aunque no cumpla con más de un requisito. Esto tristemente repercute en la toma de decisiones. ¿Por qué? Si tenemos una mayoría de candidatos hombres que a lo mejor no cumplen con todos los requisitos, pues es sobre los cuales se va a elegir al ganador. Y si tenemos una poca participación de las mujeres, pues es más difícil que una mujer sea merecedora de este reconocimiento, ¿no? Esto parecería como que muy sin sentido, muy ilógico de, "Ay, eso no pasa, ¿quién no va a aplicar una convocatoria? Pues tú mándalo y ya verás". Pues no, la realidad es que no. Me he topado con personas que son realmente impresionantes en su currículum. Tengo amigas, tengo compañeras que me impresiona el nivel, la calidad de investigación que generan. Rompen por mucho las convocatorias, pero al faltarles un solo requisito, no aplican estas convocatorias. Y fue cuando me di cuenta que esta realidad que se refleja tan tristemente en las encuestas, pues es cierta, ¿no? Hasta en los entornos más pequeños de investigación vemos este reflejo, ¿no? Pero ¿por qué todos estas alteraciones a la capacidad de las mujeres? ¿O por qué creemos que las mujeres no somos capaces de desarrollar una investigación científica? Pues resulta que el entorno social también repercute mucho en la participación de las mujeres en la ciencia. ¿Por qué? Existe una creencia que hay que abandonar la vida personal para ser exitoso. Y en el ámbito de la ciencia, pues no es diferente. Cuando un hombre científico se la pasa todo el día en el laboratorio, podemos escuchar comentarios como ese doctor es muy dedicado, no le interesa nada más que la investigación, qué buen investigador. Pero si encontramos la misma situación con una investigadora, el primer comentario es, ¿y esa señora no tiene nada en su casa? ¿Nadie la espera? ¿Quién cuida a sus hijos? De seguro le hace falta un esposo. Son ese tipo de comentarios los que hacen que las mujeres en la ciencia decidan no tener una familia, que es otro de los puntos importantes. Muchas de ellas optan por dedicarse exclusivamente a la ciencia y abandonan la idea de tener hijos. Muchas de las compañeras científicas con las cuales yo he trabajado sí quieren ser mamás, pero no está en sus planes porque no les permitiría generar una buena calidad en la ciencia. No podemos decir que no tienen la culpa la sociedad, porque claro que la sociedad ha generado esta idea en las mujeres, el relegarnos como proveedoras, como tenemos que trabajar, tenemos que cuidar a los hijos, la crianza, y a los hombres no se les exige lo mismo que a las mujeres en estos ámbitos. Además, que se tiene que cumplir con las expectativas de perfección. Una mujer que no la ves arreglada es una mujer que la juzgas como floja, como fodonga, como que no se preocupa por su aspecto personal en la vida cotidiana. Pero si ves a un hombre que no llega arreglado a la oficina, que llega en tenis, que llega en jeans, en ningún momento lo juzgan. Y estas situaciones pasan en todos lados, incluso en los laboratorios. En los laboratorios pasa una situación muy particular. Se tiene la creencia de que si una mujer va muy arreglada al laboratorio, no es buena investigadora. ¿Ok? Entonces empieza a generar un conflicto. Seguramente han visto la serie de The Big Bang Theory, donde está la participación de científicos y científicas. Aquí hay dos personajes que me encantan, principalmente Bernadette. En el capítulo 7 de la temporada 8, hay una situación en la cual invitan a Bernadette
a posar en una revista como dentro de las 100 científicas más guapas de la industria, ¿no? A lo cual Amy se siente sumamente ofendida porque cómo es posible que la hayan invitado a participar como una mujer atractiva y no por su investigación, porque hay que recalcar que las dos llevaban investigaciones sumamente exitosas en su área, Bernadette como microbióloga y Amy como neurobióloga. Entonces, ellas entran en una discusión, Bernadette se pone triste, Amy se siente ofendida y Bernadette dice una frase que realmente me llegó. Esta frase dijo, ¿y por qué no puedo ser una figura para inspirar a las niñas a la ciencia y al mismo tiempo ser bonita? Entonces, es donde me cae el 20 y digo, es que esa situación todas mis compañeras la vivimos en el laboratorio. O no conozco al menos a una sola mujer dedicada a la ciencia que no haya sentido un tipo de discriminación por cómo se ve y la relacionan con su capacidad de análisis. El caso más famoso que seguramente ustedes conocen es la historia de Marie Curie, a la cual ella es una personalidad sumamente exitosa en el área de la ciencia, pero ella refleja un problema con la feminidad y se ve hasta los días de ahora. Se sabe que la feminidad es un problema en el ámbito de la ciencia. Esta situación la refleja muy claramente Rosa Montero en su libro La ridícula idea de no volverte a ver. Rosa Montero explora la vida de Marie Curie después de la muerte de su esposo en estos libros, basándose en las narraciones del diario de Marie Curie. Ella, Marie Curie, nos deja ver que a pesar de ser una científica sumamente exitosa, de haber logrado el reconocimiento del Nobel, bueno, a pesar de que no se le reconoció formalmente a ella, sino a su esposo y ella como colaboradora, ella ya era una personalidad conocida en la ciencia. Sin embargo, en sus comentarios, ella dice, me gustaría que Pierre estuviera aquí porque su aportación es mucho más valiosa que la mía. No sé cómo explicar mis comentarios sin Pierre. Entonces, al leer esos comentarios yo, mientras pasaba este libro, me di cuenta que esto siempre ha pasado. Siempre ha existido la idea de que la opinión de un hombre vale más que el de una mujer, incluso cuando los dos trabajaban a la par sobre el mismo proyecto. Es triste recordar que el premio Nobel, si bien sí se le atribuyó a Marie Curie, el incentivo económico no fue dividido en teoría hacia los dos, solamente fue designado hacia su esposo. Entonces, el reconocimiento realmente fue verdadero, nos deja que pensar, ¿no? Marie Curie también en esta misma narración de Rosa Montero, nos narra cómo Marie Curie ponía mucho énfasis en la apariencia física, ¿no? Ella sabía que si cambiaba su apariencia iba a perder cierto respeto ante la comunidad. Ella decía que si se empezaba a arreglar, iba a generar que la gente desconfiara de su conocimiento. Y tristemente es verdad. Marie Curie tuvo 2 hijas, no sé si sea de su conocimiento, igual lo mencionan en el libro de Rosa Montero, se los recomiendo que le den una leidita. Ella es Irene, la hija mayor de Marie Curie, con la cual compartió un premio Nobel años después en química, y ella es su hija Eve. Como pueden observar, las dos son sumamente diferentes físicamente. Irene se burlaba, junto con Marie Curie, del aspecto físico de Eve. Se burlaba y le decía que ella nada más se preocupaba por verse bien, que ella no interesaba su opinión. Incluso entre las mismas mujeres generamos una discriminación hacia la apariencia y la capacidad intelectual. Y es triste saber que Eve todo el tiempo vivió a la sombra, por así decir, de su madre y de su hermana. Sin embargo, Eve fue una artista bastante exitosa en su área, por lo cual, pues, su capacidad de analizar las cosas no tenía nada que ver con su apariencia física. En el caso de Irene, como podemos ver, ella dedicaba el 100% de su dedicación al conocimiento científico, igual que su madre. Y esto, pues, además fue motivo de burlas en la comunidad científica, ya que le decían a Irene que quería ser igual que su madre. Entonces, ¿a quién complacemos? ¿A los que nos quieren ver bonitas o a las que nos quieren ver feas pero listas? Entonces, el mundo de la ciencia con las mujeres es un poco difícil de trabajar. Ok. Y en mi experiencia, me he enfrentado a situaciones como estas todos los días. Desde que era una niña, yo recuerdo haber leído a Sor Juana Inés de la Cruz en una frase en la que ella decía, yo procuro poner belleza en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas.
Y esa frase siempre fue conmigo. Yo no me caracterizo por ser una persona muy arreglada físicamente, pero sí me preocupo por siempre estar embelleciendo mi conocimiento. Y ahora, a esta altura de mi vida, me doy cuenta que una cosa no tiene por qué estar peleada con la otra. Yo crecí sin referentes públicos de la ciencia, pero cuando empecé mi estudio profesional, empecé a conocer diferentes mujeres reales en las cuales yo veía que no está peleada la familia con la ciencia, con la investigación, con la feminidad, con el conocimiento. Hubo en mi vida doctoras como la doctora Gloria Angélica, una excelente genetista, la doctora Silvia, una excelente química electroquímica, la doctora Alba, la doctora Nayeli Alba, una excelente inmunóloga, la doctora Evedilia, otra inmunóloga. Estuve rodeada de mujeres científicas de una calidad extraordinaria. La más reciente, la doctora Ochoa, en la cual me di cuenta de que se puede ser una mujer exitosa, se puede tener una familia, se puede ser una mujer sumamente guapa y sumamente comprometida con su trabajo. Pero cuando yo llego al doctorado, llego acarreando todos estos estigmas sociales donde me dicen que si yo quiero ser científica, tengo que parecerme lo más posible a un hombre, tanto en actitud como en lo físico. Y pues tristemente esto repercutió en mi creencia personal. Yo tuve la posibilidad de participar en varios congresos a lo largo de mi formación. Del que más me marcó fue que uno de mis jefes, el doctor Joel Edmundo López Mesa, me hizo la solicitud para participar, para que yo aplicara a un congreso de relevancia mundial especializado de mi área. Mi primer comentario hacia mi jefe fue, ¿y yo para qué voy? Si mi proyecto pues no está tan bueno como el de mi compañero X, ¿no? Que para esto yo ya venía de una comunicación bastante deficiente con mis compañeros hombres en los cuales minimizaban mi capacidad sin ninguna razón. Entonces, cuando me hacen la invitación de participar en un congreso donde para acudir es un grupo muy pequeño, pues apliqué sin creer que realmente iba a ser seleccionada, ¿no? Y oh sorpresa, me aceptan en el congreso con todo el miedo del mundo, voy, aplico, hago mi presentación en un idioma extranjero en el cual pues no me siento tan cómoda, con todo el miedo del mundo vi a mis ídolos de investigación, a todas las personas que llevaba 4 años leyendo su trabajo, las conocí, pude platicar con ellos y me di cuenta que mi capacidad de análisis científico no le pide absolutamente nada a los investigadores de otros países. Y yo creí, bueno, pues ya hice mi participación, me llevé muy bien con todos, me sentía súper chiquita porque era la única mujer mexicana presentando en ese congreso, entonces pues tenía mucha responsabilidad, ¿no? Y oh sorpresa, que recibo un premio a la mejor presentación oral. Es entonces cuando digo, no, es que ese premio realmente me lo gané yo o me lo dieron porque era la única mujer mexicana presentando en ese congreso. Entonces, pues regreso a México y me doy cuenta, le platico a mis jefes y me dicen, es que tienes que creer que lo que estás haciendo es importante, que lo que estás haciendo tiene un significado. Aplico a diferentes congresos, voy a un congreso nacional un poquito más grande, un congreso de inmunología en el cual también, de nueva cuenta, voy y conozco gente de la cual leo su trabajo todos los días, soy súper fan de muchos trabajos de ellos y tengo la oportunidad de presentar en modalidad cartel y, oh sorpresa, gano premio a la mejor presentación de cartel frente a 200 trabajos diferentes. Entonces, empiezo a querer creérmela, ¿no? Ya hasta casi el final de mi formación, empiezo a tener la sensación de que tal vez todas estas ideas que me fueron generando desde pequeña no eran tan ciertas. Finalmente termino mi doctorado y, oh sorpresa, que me dan mención honorífica. Y yo sin creérmela le decía a mis asesores, ¿es que es en serio? O sea, gané premio de mención honorífica a mi trabajo que yo realicé en mis 4 años de doctorado, pues era algo que me impactaba, ¿no? No me creía capaz todavía de ser merecedora de ese reconocimiento, ¿no? Y mis jefes todo el tiempo tratando de decir, créetela, eres buena, no te compares, pero pues tristemente era la situación, ¿no? Termino el doctorado y me llega la notificación de que mi trabajo fue bueno y que fui merecedora al premio del doctor Ignacio Chávez de calidad de posgrados. Entonces empiezo a hilar
todos estos éxitos académicos que he tenido en el ámbito de la ciencia y me doy cuenta que no soy la única que vive estas experiencias. Muchas de mis compañeras tienen las mismas experiencias, son personas sumamente inteligentes, sumamente importantes, pero ninguna de ellas nos gusta presumir, porque vemos mal estar presumiendo los éxitos personales, porque es nuestra obligación ser las mejores siempre. Y a la fecha es algo que me cuesta aceptar, que yo soy capaz de generar cosas de calidad y que no dependo de la aprobación de ningún hombre ni de ninguna otra persona para poderlo realizar. Finalmente, cuando empiezo a meterme en el mundo laboral, voy yo, según yo, con mi pequeño currículum, donde yo juraba y perjuraba que era un currículum nada impactante, y me doy cuenta que tengo múltiples ofertas laborales y tengo dónde elegir a dónde me quiero ir a trabajar. Entonces, en este punto de mi vida me doy cuenta que toda la trayectoria de preparación académica, con sus altos, con sus bajos, con todas esas ideas de que no soy capaz, de que el conocimiento que he generado no tiene validez, pues no es cierto. Realmente he tenido una trayectoria bastante buena. Y a pesar de todos estos éxitos académicos, de los puestos que he logrado tener, hay una vocecita dentro de mí que me dice que todo lo que he logrado ha sido por suerte. Es triste porque soy consciente de que no es así, pero muy dentro de mí hay algo que me dice, todo lo que tienes es por suerte. Entonces, ¿es difícil la vida de una científica en México? Sí, sí lo es. Si es difícil para un hombre que tiene todas las ventajas, donde no tiene discriminación, pues para una mujer también lo va a ser. Sin embargo, hay que tener siempre presente, si nos queremos dedicar a la ciencia, que hay que ser exigente con uno mismo, pero no hay que abusar con la exigencia. Se requiere de la habilidad de manejo del estrés y solución de problemas y muchísimo. Tenemos que ser capaces de solucionar cuanto problema se nos ponga enfrente y tener la habilidad de resolver con lo que tengamos. ¿Se requiere la habilidad de hacer varias cosas a la vez? Sí. Tienes que estar planeando el experimento que sigue, ver los resultados anteriores, ver cómo va tu estudiante, ver qué vas a reportar, ver por qué no salió aquel problema. Entonces tienes que estar en todo. Y además, si le sumas la carga de la familia, pues también es algo importante. Se necesita analizar y organizar. La ciencia, no importa de qué área, si es sociales, de ciencias exactas, necesitas analizar lo que tienes para trabajar y organizarte tú para poder llevar a cabo un proyecto de investigación. Es decir, hacer lo que las mujeres hacen día a día en cualquier actividad que realicen, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que diferencia entre alguien que se anima a hacer una carrera científica y alguien que no? Simplemente el creer en nosotras mismas, el quitarnos todas estas ideas de que no somos capaces, de que tenemos que vernos bonitas, pero no podemos ser listas. Todas estas ideas tenemos que quitarlas y adaptarlas a nuestras capacidades. Y pues bueno, hasta aquí la plática y pues muchas gracias por su atención a todos.